Hola amigos, son muchos los problemas que tiene el mundo y tendría que estar haciendo vídeos a cada instante. Pero sabéis que sois muchos los que me escribís al correo para que os ayude. Tened paciencia a la hora de recibir mi respuesta, por favor, os intentaré ayudar a todos. Muchos me decís que cómo podéis hacer algo por mí, por la ayuda ofrecida. No me tenéis que dar nada, solo os pido que hagáis lo que os voy a decir en este vídeo. Me he visto en la obligación de realizar este vídeo tras un mensaje que me ha llegado de importancia. Para quien no me conozca aún, soy un mensajero, por así decirlo. Al final de este vídeo dejo el vídeo sobre mi vida, para que me conozcan y vean que no miento. En principio se me ha dado este mensaje, digamos que a mi entorno personal, pero pienso que la gente debe saberlo y obrar en consecuencia, porque de ello resultará el futuro de la humanidad, y no tardarán en llegar las consecuencias. Este vídeo es para que todas las personas de buena voluntad aporten su granito de arena y ayuden como les voy a indicar, ya no por el bien de la humanidad, sino para la sustentación del mundo. Tengo varios mensajes a dar y a cuál más importante a mi entender, y nos afectará en breve si no hacemos algo. Se han dado varios avisos a lo largo de los tiempos, pero las generaciones van cambiando y desoyen a sus antecesores. El mundo se está quebrando y lo debemos sostener. Como se parta en dos, se hundirá y nos hundiremos con él. Da igual en qué año estés viendo este vídeo, porque es algo que se deberá seguir haciendo en el tiempo y espero que se pueda hacer algo pronto. Les explico, ya que el mensaje viene de un hermano de luz. Nos piden orar al Padre por el bien del mundo, por la unión de la humanidad, para que el mundo no se abra en dos. Primer mensaje, el egoísmo. La pandemia ha desatado el egoísmo y la rabia en las personas. Ya no respetamos las normas ni ninguna ley que aporte orden en la convivencia. Las personas están desatadas porque les han hecho pasar unos meses de su vida en casa. Se ha perdido el respeto hacia los demás y el ponerse en la piel del otro. Somos egoístas y solo pensamos en nuestro bien personal, sin importarnos si nuestros actos perjudican a alguien. Estamos haciendo lo contrario que hay que hacer, porque si hubiéramos mirado por el bien común y no por el personal, las cosas serían diferentes. Siempre caemos en el mismo error, y es porque no se cree más que en lo que se ve. La vida no es solo intentar disfrutar, salir, beber, bailar, viajar, comer bien. La vida es adaptarnos a lo que viene, vivirla y dejar un buen legado a los que vienen detrás. Y si tenemos que cambiar nuestras costumbres por el bien de los demás, hacerlo. Tenemos un concepto equivocado de la vida. Creemos que hay que aprovechar cada momento en disfrutar, porque después te mueres y todo acaba, y no es así. No me cansaré de decirlo hasta que me creáis. Hay vida más allá de la muerte, y la vida espiritual es más importante que la material. Van a venir cosas muy malas, como no cambiemos ya, y dejemos de pensar que venimos a disfrutar de la vida. Venimos a trabajar espiritualmente, a ayudar y a aprender. Tenemos los nervios tan a flor de piel que cualquier discusión con alguien puede llegar a la muerte de una de esas personas. Nos hemos vuelto salvajes y no respetamos a los demás, ni sus derechos, ni sus pertenencias, ni su integridad física. Busco dar el mensaje de que no penséis en vosotros mismos, pensad también en los demás. Si os tenéis que privar de algo por un tiempo solo, por el bien del resto, hacedlo por favor. La humanidad debe salir adelante unida y respetándose. La petición que me han hecho es que recemos por la humanidad, por el bien del mundo que se está quebrando, y si se termina de quebrar, se hundirá. Esas fueron sus palabras, y pienso que debéis saberlo, porque yo pido por el mundo, pero hay mucho mal. Y al fin y al cabo, el mundo es de todos debemos colaborar. El disfrute de la tierra es una manera de ser feliz temporal, que nunca se asemejará al bienestar que disfrutan en el más allá, después de una vida bien aprovechada. ¿Y cuándo es una vida bien aprovechada? Cuando tu vida la has dado al bien de los demás.
es cuando el alma está totalmente plena y desborda felicidad. Esa sensación no la vais a sentir nunca aquí, ni después de una fiesta o de un banquete por muy ostentoso que sea. Esa felicidad será de las personas que son hoy humildes y bondadosas con sus semejantes, y los que disfrutan hoy, sin control, pensando que es lo único que se van a llevar y no quieren trabajar ni colaborar, en su error se darán cuenta después, pero tarde, que fueron inconscientes e ignorantes, y les tocará trabajar el doble para compensar su error. La vida verdadera comienza después de la muerte. Este mensaje es para los padres y abuelos que tienen niños pequeños. Serán los responsables de educar y encaminar a buen puerto a las nuevas generaciones. No digo que les empiecen a hablar sobre el más allá como les hablo en mis vídeos. Que les inculquen valores que les sirvan en la vida. No les colmen de regalos, que sean más conformistas y se den cuenta que hay otros niños que no tienen tanto y pueden ser felices igualmente. Enséñenlos a compartir y respetar a los demás y sus pertenencias. Pónganles ejemplos para que se pongan en la piel de la otra persona y se den cuenta de lo que puede sentir. Si les gustaría a ellos que le hicieran eso, háganselo ver y crezcan siendo respetuosos y responsables de sus actos. Para que piensen las cosas antes de hacerlas y no crean que todo vale en esta vida por querer conseguir lo que uno desea. No todo vale. No vale si hundes a otros para conseguir tus metas, porque tus beneficios estarán manchados por la tristeza, por la pena, por el dolor, la desesperación de otras personas. Y os digo siempre, cada acto tiene repercusión y queda grabado en nuestra conciencia. Las cosas materiales se quedarán aquí, no os llevaréis nada. Os llevaréis las buenas obras y lo aprendido, eso solamente os servirá. El dinero, falso aliado. Debemos tenerlo porque estamos en la tierra y hemos hecho una sociedad en donde lo necesitas si quieres sobrevivir. Pero el tener dinero es una de las pruebas más grandes que tenemos. A veces tenemos envidia de las personas que tienen mucho dinero. Pero no debemos tenerla, porque el día de mañana les pueden reprochar todo el bien que pudieron haber hecho con él y no lo hicieron. Con esto tampoco os digo que si tenéis dinero de sobra, que lo vayáis regalando. Si se puede ayudar, se ayuda, pero el Padre no quiere que tu casa se vea perjudicada por ayudar a otro. Y tampoco pasarse de bueno y que se aprovechen de uno. Os quiero decir que estamos anteponiendo en nuestra vida el dinero a muchas cosas importantes como puede ser la salud. Digo la salud por no decir también nuestros valores. De verdad que tenemos una falsa visión de lo que es vivir. Nuestros jóvenes ya no quieren trabajar, quieren trabajos finos, donde en poco tiempo conseguir un buen móvil, ropa de marca. Eso es lo que quieren nuestros jóvenes, y es culpa nuestra también el ceder a ello y no enderezar el árbol que se está torciendo. El Padre quiere que trabajemos, que nos ganemos el pan con nuestros méritos, con nuestro trabajo, porque valoraremos cada céntimo que ganemos. Lo que fácil ganes, fácil se irá, y hay que saber valorar lo que consigues con el sudor de tu frente. El joven que piensa con más madurez conseguirá cosas en su vida por su sensatez, y será ayudado por Dios. El joven que ves que solo piensa en cosas materiales, en disfrutar y ver las formas que tiene de pasar su vida, te das cuenta que es carne de cañón, que su paso por la vida va a ser sin pena ni gloria, sin aportar nada bueno a nadie, e incluso aportará más malo, porque dará pesar a sus pobres padres y al pobre que tope con él en su vida. Por favor, padres, evitemos que nuestros hijos crezcan así. Los jóvenes de hoy son la generación perdida. Que esta forma de vivir no pase de generación en generación, porque antes llegaría la quiebra del mundo, donde espero que, metafóricamente hablando, la tierra se parta en dos y nos trague. Es lo que debemos evitar, y lo podemos hacer como padres, inculcando buenos hábitos y valores a nuestros hijos. Y el que crea en Jesús, por favor, háblele de Jesús, de María, enséñele el Padre Nuestro, y lo que sufrió Jesús por nosotros.
tanto sufrimiento para al final vernos como nos vemos. Nos hemos torcido, y como no cambiemos y empecemos a ayudar al mundo, nos vamos a ver muy mal. Cuidar mucho el agua, no malgastarla, porque el día de mañana os puede faltar. La pandemia nos ha separado, por así decirlo, y nos ha quitado las caretas. Ha dejado al descubierto cómo pensamos en nuestros adentros y cómo somos en realidad. Se ha visto a las personas que han sido respetuosas y han ayudado al mundo. Y se está viendo el que no tiene respeto por nada ni nadie y le da completamente igual lo que suceda, solo pretende su disfrute personal. Muchas personas se han dado a cuidar su salud y el medio ambiente, y algo podremos paliar los efectos que ya se están dando desde hace unos años atrás. Y es que no solo tendremos fenómenos atmosféricos adversos y con una fuerza mayor a la de costumbre, sino la escasez de agua. Y los humanos necesitan más el agua que cualquier alimento. Hagamos por cuidar el planeta y no consumir agua de más ni malgastarla. Esta es de las veces que con más preocupación doy un mensaje similar, porque estoy viendo cómo discurre la vida y veo venir lo mal que lo vamos a pasar por nuestro comportamiento. Por eso, por favor, les pido, recen por el mundo, por la mejora de la humanidad, porque las nuevas generaciones sean mejores, para que lo malo que tenga que venir sea lo menos dañino posible. Que el Arcángel San Miguel sea protector del mundo y la Virgencita nos cubra con su manto. Después de acabar las peticiones, recen Padre Nuestros. El que sepa rezar el rosario, que rece el rosario, pero si tienen don, no se lo aconsejo, ya que removerán la espiritualidad. Hay personas que piensan que los rezos no sirven para nada, pero están muy equivocados y ya se lo explicaré en un video. Si tenéis don, decid lo que os enseñé para que ayudéis a esa negatividad que también está en la atmósfera y ennegrece el mundo. Poneros las pilas y ayudad. Estoy pidiendo vuestra colaboración, os lo piden de arriba. El otro día una amiga del canal me escribió un sueño que tuvo, en el que soñó con Jesús y veía caer del cielo herramientas de trabajo. Y me preguntaba qué significaba el sueño. Desde la pandemia se ha despertado muchos dones en personas, y habéis llegado a mí y os he dado directrices para usar estos dones y ayudar al mundo. Esas son las herramientas, nos da fuerza y dones para trabajar aquí en la tierra. Y aún algunos piensan que Dios nos abandona cuando hay algo que les sale mal, sin ver cómo está el mundo, sin pensar en que si ayudara, si hiciera algo por los demás, algo se le arreglaría también su situación. Tenemos un arma muy poderosa, el rezo, porque ponemos nuestra confianza y fe en el Padre, en la Virgen. Usémosla. Da igual el día y el año en el que veas este vídeo. Espero que cuando veas este vídeo no sea tarde y ya estés inmerso en lo que explico. Espero lo hayas visto pronto y hayas hecho por evitar que el mundo se desquebraje del todo. Estamos a tiempo. Nosotros ya estamos viviendo algunas cosas, pero nuestros hijos y nietos lo iban a vivir de lleno. Aunque seas una persona de corazón frío y no quieras a nadie nada más que a ti, si algo quieres a tus hijos o a tus nietos, hazlo por ellos. Mi alma queda en paz al dar este mensaje. Quedo liberado de saber esto y callarlo. No podía, debía decirlo. Ya que los rezos de una persona no hacen tanta fuerza en un problema tan mayúsculo como si lo rezan muchas más personas. Todos a una, como debería ser, y no por separado, porque somos hermanos y todos tenemos las mismas necesidades. Que el Padre os llene de luz y os dé fuerza para hacer bien en vuestra vida y dejar un buen legado. Y que vuestros descendientes hablen con orgullo al decir, esto me lo enseñó mis padres o mis abuelos. Y el día de mañana desde arriba veamos la obra que hacen nuestros hijos o nietos gracias a las enseñanzas que les dimos. Por eso les ruego su colaboración en compartir este vídeo entre conocidos y familiares y lo oiga el mundo. Pidan por el mundo, por favor. Me gustaría que el que vaya a rezar ponga en los comentarios, yo rezaré. Él nos ofrece su mano.
Ya depende de nosotros el tomarla.